This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still glowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find her an empty lap, fellas. Darling, never go away again. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 21 de noviembre y siguiendo nuestro ritual de todas las tardes hasta ahora, saludamos a los cafeteros. Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Panadero, hola. Hola, ¿qué tal? En Radio Barcelona, Rafa Vilasan Juan. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Aprovechando... Aquí no acompañado vuestro, pero casi. Casi. Estamos acompañados en las ondas. Exacto. Aprovechando que ya está con nosotros la neurocientífica Nazaret Castellanos. Nazaret, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Te saludamos para comentar contigo la conmemoración de este Día Mundial del Saludo, que pretende rescatar el hábito de saludar, no solo por costumbre, sino para reafirmar y reavivar la convivencia humana en tiempos de crisis, de pérdida de valores, como elemento básico de la comunicación entre personas. Esto dice. Desde un punto de vista neurológico, Nazaret, ¿es importante para nuestro cerebro saludarnos? ¿Nos aporta algo? Pues sí, porque lo que dice un estudio es que normalmente cuando nos saludamos sonreímos, ¿no? Y además a mí me gusta mucho la palabra hola, que parece que acaba con esa A que simula una sonrisa. Y es una forma como de dar a entender al otro cuál es nuestra disposición ante la mirada de otro, por eso sonreímos. Pero si encima damos la mano y hay un contacto físico, pues recibimos al otro mejor. Pero si ya damos un abrazo, le vemos más guapo, más simpático y la predisposición es mayor. Bueno, así que imagínate. Francino tendría que decir algo respecto a los abrazos. Pero... No, Francino no, sus víctimas. No, Francino lo lleva los muy saludados. Bien. Sí, saludando. Francino y los saludados, puede ser un grupo. Sí. Oye, además, la palabra yo creo recordar que viene del salutare de latino, salud. Que es desear salud exactamente, al otro, ¿no? Exactamente. Pues en algunas culturas, cuando se saludan, por ejemplo, los tibetanos enseñan la lengua, como diciendo, tengo salud y te deseo mi salud. Salud viene exactamente. Conviene también, aparte de saludar, supongo, y de esbozar la sonrisa, pararse un poco, ¿no? Porque a veces te saludan, hola, ¿qué tal estás? Y ya se están yendo. Exacto. Dices, oye, no te he respondido todavía. Sí. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Es no preguntes. Yo creo que el qué tal se ha convertido casi en un hola, ¿no? No es una pregunta en sí. Pero mira, el otro día leía una influencer chilena que colgaba en redes que admiraba los saludos que observaba en España entre los padres de chavales que dejan a los niños en el cole. Y decía que no había ningún tipo de postureo, que era un simple hola, ¿qué tal? No sé qué, y ahí se acababa. Y lo decía como una virtud, que allí en Chile todo sería más complicado, empezarían a hablar del bien y del mal, y admiraba un poco esta forma. Yo estaba pensando también en el pueblo de mi padre, que siempre el saludo era cuando ibas a la feria por la calle Real, no pasabas de un esto es difícil de hacer en la radio, pero tenía un poquito la barbilla, ¿no? Exacto, hay pregunta y respuesta, o sea, hay una interacción, aunque no haya contacto físico, y hay un cariño también, y está todo dicho, no hay más. Eso también vale, ¿no? Claro, lo que pasa es que en las ciudades hemos perdido más, ¿no? El saludo, lo hemos perdido mucho más en los pueblos o en las ciudades medianas donde conoces con todo el mundo, pues es eso lo que decíais. Hola, ¿qué tal? Porque no respondes al qué tal, nunca respondes. O ¿cómo estás? Que tampoco respondes cómo estás, sino que dices ¿cómo estás tú? Pero aquí en las ciudades prácticamente sales de casa y ya, en fin, no conoces a nadie, con lo cual se ha perdido mucho. Salvo determinados contextos. No sé si os pasa a vosotros que yo normalmente no voy por la calle saludando a la gente, pero si de repente un día madrugo un poco o trasnocho un poco y me encuentro por mi calle, que es una calle no muy transitada, con una persona,
Entonces la saludo. Sí. Sí. Es decir, es una forma de conectar, a lo mejor de decir, bueno, espero que no vengas a robarme, pero sí, según el contexto se producen cosas. Y yo creo que los contextos también, Nazaret, Por y te lo supuesto. quería preguntar, han cambiado mucho desde la pandemia. Es decir, a nosotros que a veces nos ha costado abrazarnos, besarnos, habíamos llegado a ese nivel, y en la pandemia que nos marcó un alejamiento, creo que la inercia sigue. Y Sigue. ahora no sabes muy bien si besar o no besar, si abrazar o no. Sigue. Eso, por ejemplo, sí se ha visto en el contexto sanitario, algo así que vas a acercarte a alguien, el no poder tocar, el contacto físico, eso todavía nos ha dejado mucha huella, yo creo. Y, por ejemplo, nuestra cultura es muy de tocarnos, ¿no? Enseguida tendemos a querer coger al otro. En otras, imagínate, por ejemplo, Japón está muy mal visto. Claro. Hablar con alguien y ponerle la mano en Claro. el hombro. Eso lo hemos perdido, pero yo creo que lo recuperaremos, porque nuestra cultura es muy tocona. Yo ¿no? siempre he pensado en Y esos eso, niños que tenían 2 o 3 años con la COVID y que de repente se encontraron con una familia y con unos familiares, unos amigos que llegaban a casa y no les tocaban. Y No, claro, qué drama. cuando estás ahí madurando ese tipo de gesticulación de los afectos, no sé si eso deja huella al final. Yo creo que un poco. Por ejemplo, yo me planteaba en el colegio, los pequeñitos, ¿no? que necesitan mucho, se comunican mucho a través de lo físico. Un niño cuando le tocas te atiende muchísimo más, porque procesar y sostener una frase, una palabra es muy costoso hasta los prácticamente 7 años, ¿no? Pero claro, no se podía mucho. Entonces, yo creo que ahí sí que tendríamos que plantearnos e incorporarlo un poquito de nuevo, ¿no? Hay en algunos coles que los profes no pueden abrazar y dar besos, y en otros muy normal. Pero también culturas. Estaría muy mal visto en algunas culturas dar un beso, ¿no? Por ejemplo. Qué bueno eso del colegio. Había hace poco un vídeo, unos años circulando un vídeo, creo que era asiática la clase, pero que a cada niño le saludaba al profesor de una es verdad. manera y siempre con un contacto, Sí. un baile, Es ¿no? Una verdad. cosa Sí. particular a cada chaval. Sí, yo creo que entras de forma diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, eso, cuando alguien te recibe, pues ya es una puesta en escena de cómo voy a presentarme ante ti, ¿no? Si te coges, si no, si te mira a y los te condiciona ojos. también tu forma de presentarte ante Claro, esa porque en ese situación. primer vistazo que nos hacemos de alguien, nuestro cerebro es muy predictivo y entonces enseguida quiere hacerse una idea de qué es lo que va a encontrar. Y entonces nos hacemos una imagen de la persona muchas veces muy precipitada. Y entonces en esos primeros momentos coges información, entonces a lo mejor, hola. Y también ves un poco la cercanía de una persona. Yo creo que hay mucha información en Y hay ese impacto. habrá ¿no? que marcar también un poco el límite de los saludos, porque en una empresa, por ejemplo, Y de las nosotros que estamos despedidas, aquí, que los y de las españoles despedidas, sí. somos muy dados Bueno, a algunas despedirnos 7 despedidas son veces. como los finales de las sinfonías de Beethoven, ¿no? Que parece que no se acaban nunca. No, pero yo aquí muchas veces me lo planteo, que me cruzo con un montón de yo soy de saludar, y me cruzo con un montón de compañeros un montón de veces y me doy cuenta y digo, bueno, a este ya le he saludado 3 veces, ¿no? Pero bueno, oye, pues si En hay la que radio hacerlo- pasa mucho, en la antena. Claro, Sí. bueno, en antena pasa muchísimo también. Pero sí. tú eres más bien de Raúl Cimas en Poquita Fe, ¿no? La escena que... Bueno, ahí lo dejo. Vale, No vale, había visto. déjala ahí que no he visto. Bueno, queríamos saludar a todos los oyentes que se dieran por bien saludados, como Por nos nuestra. gusta aquí, pero vamos a lo de hoy, porque además de la gran noticia de las últimas horas, ¿no? Que es la condena al fiscal general del Estado, llevamos toda la semana haciendo memoria, recordando esa España de 1975, el momento de la muerte del dictador, la restauración de la monarquía que dio lugar a la transición. Hoy hemos escuchado al rey diciendo que esa transición no fue perfecta y no lo fue en muchos sentidos, ¿no? Vamos a fijarnos en el día después. Franco ya estaba muerto, pero el franquismo todavía no. Andrea Villoria, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes, buena tarde. Las detenciones, torturas, incluso asesinatos a la disidencia continuaron durante años después de la muerte de Franco. ¿Habéis hablado con alguna de las víctimas que siguen vivas y pidiendo justicia a día de hoy? Sí, uno de los casos más paradigmáticos es el de Blanca Serra, que es una activista catalana de 82 años, cuyas torturas después de la muerte del dictador sufrió en varias ocasiones y ya está investigando por primera vez la Fiscalía de Memoria Democrática. Se está investigando el caso de Blanca, pero en realidad deberíamos hablar del caso de las hermanas Serra. Jo i ma germana sempre vam actuar juntes. Porque Blanca Serra contaba a la SER en una entrevista hace unos meses que ella y su hermana Blanca, que ya falleció, siempre actuaron juntas, que vivieron juntas ese activismo, en su caso de izquierda independentista, y juntas también sufrieron 4 episodios de torturas en la comisaría de la Vía Layetana, todos ellos después del 75. Que fueron en febrero del 77, en julio del 80, en el diciembre del 81 y en marzo del 82.
Es Brian Ventura, su abogado, miembro de la entidad de derechos humanos Iridia. Que hubieran este tipo de mujeres que eran militantes, que fuesen disidentes, que fueran transgresoras y que pudieran cuestionar el sistema patriarcal y sobre todo la relegación a su esfera privada y doméstica, ponían muy nervioso al sistema del franquismo, de la transición. Y en el caso de Blanca hubieron torturas específicas por esta razón, por razón de género. Una violencia, unas torturas que todavía hoy a las víctimas les cuesta recordar y que para los abogados ha sido muy, muy complicado documentar. Nosotros en el caso de Blanca hemos tenido muchísimos problemas en acceder a sus propios archivos, ¿no? Que ella pues quería acceder y nos hemos encontrado con barreras absolutas. Por eso Blanca nos decía... Jo tenia molta desconfiança i molta por. Que tenía mucha desconfianza y mucho miedo a denunciar hasta que surgió la idea de llevar el caso a la Fiscalía. El recorrido que teníamos en las querellas que presentábamos directamente en el juzgado instructor es que todas se archivaban sin llevarse a cabo una investigación. Y considerábamos que precisamente sería muy interesante que una fiscal especializada en memoria pudiese llevar a cabo una investigación concreta sobre los hechos. Eso a raíz de la Ley de Memoria Democrática del 22, investigación, Marta, que sigue abierta, aunque son diligencias secretas, que fue la primera que se abrió en España y en la que se sigue todavía hoy recogiendo pruebas y testigos de esas torturas. Gutmaro Gómez Bravo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gutmaro es catedrático de Historia Contemporánea y justo ayer, estuviste declarando como perito en esa investigación de la Fiscalía por el caso de las hermanas Serra. ¿Cómo valoras que se abra por fin una investigación de este tipo y qué significa para las víctimas que se estudie su caso en un juzgado, aunque sea medio siglo después? Bueno, la verdad es que es una cosa muy importante, ¿no? Se ha tardado hasta el día de ayer, hasta 2025, en que por primera vez los historiadores podamos hacer de peritos en un caso de estas características, ¿no? Y como acabáis de escuchar, todavía no tienen acceso a la documentación, ¿no? Entonces llevamos un retraso absoluto, ¿no? En todas estas cuestiones y es muy, muy, muy importante que por primera vez se pueda valorar el conocimiento científico o aportarlo a este tipo de cuestiones. ¿Por qué no se tiene acceso a esa documentación? Bueno, todo lo que es del Ministerio del Interior no se puede investigar. Entonces ahí el problema que existe fundamentalmente es que no, frente a otros casos que son del ejército, consejos de guerra a partir de 2010 sí lo desclasificaron y se pueden ver, pero en el tema policial, incluso siendo tú o tu familia el afectado, pues hay un limbo todavía, hay un problema importante porque puede haber diligencias pero no expedientes. Bueno, entramos en una cuestión técnica y el asunto es que no aportan nada. La pregunta sería, pasando el tiempo que ha pasado, no habiendo posibilidad casi o prácticamente nula de que los posibles culpables de todo aquello puedan ser ni siquiera juzgados, ya no hablo de condenados, ¿qué sentido tiene guardarlo? No tiene ningún sentido porque colisionamos con la ley de secretos oficiales en muchos casos y desde luego no es ningún secreto y vamos, la investigación histórica en nuestro caso no tiene nada que ver y lo que reclama esta mujer pues tampoco es ningún secreto de Estado, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Pero le encontráis alguna explicación al tema de la ley de secretos oficiales, que es un asunto sobre el que se vuelve y no acaba de abrirse todo ese archivo? Pasa lo mismo para cosas de diplomacia, en el Ministerio de Exteriores también andan con esto, y historiadores y catedráticos siempre pidiendo, pero nunca se avanza. Nada, nosotros de las pocas cosas que nos ponemos de acuerdo es firmar para pedir que abran los archivos en este caso y nunca. Entonces la ley de memoria, la última, sí que hacía una llamada, ¿no? Un llamamiento a que prevalecía la investigación frente a todo lo que fuera la seguridad o los secretos, una vez traspasado el plazo, y no se cumple. El caso de Blanca y de su hermana no es un caso único. Hay más víctimas que reflejan esas vulneraciones después de la muerte del dictador, ¿verdad, Andrea? Sí, exacto, porque Franco ya no estaba, pero sí había los mismos policías o jueces. Realmente había una sistematización de todo lo que fue la dictadura, también durante la transición, ¿no? Se mantuvieron muchos estamentos, muchas instituciones, si bien hubo únicamente un cambio de nombre, pero las directrices eran las mismas. Por eso quienes ya tenían antecedentes siguieron sufriendo la represión después. Pues que sin vivir el dictador,
de alguna manera el comportamiento era un comportamiento dictatorial igualmente. Es Joan Bové, a quien detuvieron en 1977 mientras hacía la mili cuando se ilegalizó el Partido Comunista. Nos detuvo a una serie de personas que estábamos haciendo el servicio militar de diferentes zonas de España y que arrastrábamos una ficha policial. Hicieron un juicio al que no tuvimos el placer de asistir y nos condenaron a 6 meses un día. Él cumplió condena en una prisión militar, sin derecho a un abogado, sin ni siquiera, como escuchabais, el derecho a estar presente en ese juicio, y desde prisión, por sus supuestas ideas, vio llegar la democracia. Yo recibí las primeras papeletas para votar en la prisión naval militar de Carranza del Ferrol del Caudillo. Dice que pasó todavía mucho tiempo hasta que se sintió totalmente libre de expresar sus ideas. Hubo torturas, condenas injustas y nos falta otra muestra de represión, ¿no?, que es el exilio. Exacto, que partió la vida a muchas víctimas, una de ellas una mítica víctima del franquismo que es Carles Vallejo, que fue un sindicalista de la SEAT que ha dedicado toda su vida a hacer, a explicar, ¿no?, las heridas del franquismo. Él fue detenido y torturado durante el régimen. Porque a mí me condenaron, me torturaron y me encarcelaron por ejercer derechos que ahora son constitucionales y entonces eran delitos. Asociación, propaganda, huelga. Y cuya represión siguió con el exilio tras la muerte del dictador. Que al escaparme, cuando tuve libertad provisional, tuve que ir al exilio, que duró hasta bien entrada la transición, hasta que se aplicaron los indultos a los delitos del Tribunal de Orden Público, pero mi vida también quedó truncada en el sentido de que mi carrera profesional en la SEAT donde trabajaba se truncó, tuve que rehacer mi vida como tantas otras personas que sufrieron la represión. Por eso para Vallejo la dictadura no murió con Franco, sino que sus ecos siguieron. Si bien Franco murió en la cama, el franquismo murió en las calles porque los trabajadores... Vallejo ha llevado las torturas que sufrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la justicia española se haya negado a investigarlos, ya que considera que deberían enjudiciarse y condenarse porque son delitos de lesa humanidad. Igual que Blanca Serra, que nos asegura... Jo continuaré, penso que si no funciona aquí a l'estat espanyol... Que seguirá hasta el final, sea en los tribunales españoles o ante instancias europeas o internacionales. Guzmán, ¿hay alguna estimación de cuánta gente fue víctima de la represión después de la muerte de Franco? Sí, hay una estimación consensuada. Entre el 75 y el 82 hay entre 800 y 900 muertes violentas. ¿Asesinatos? Bueno, en muertes violentas entra todo, ¿no? También hay atentados terroristas. O sea, es un periodo bastante violento, solo superado por Italia. Sí, eso iba a preguntar. Supongo que esas muertes van también por distrito, digámoslo así, ¿no? Sí. Es decir, el País Vasco seguro que tiene más, Cataluña o Barcelona, Madrid, como lugares, digamos, donde puede haber más miedo a la tensión política, también debe haber habido más muertes, ¿no? Sí, la distribución es básicamente la que has comentado y lo importante es comprender ese contexto y que además es ascendente, ¿no? A partir de mediados de los 80 sigue subiendo. ¿Por qué resultó tan difícil desmontar las estructuras policiales o parapoliciales una vez muerto Franco? Bueno, yo creo que es una de las claves de la continuación, ¿no?, de los aparatos, y nosotros realmente lo que queremos comprender con esa documentación es cuáles son las pautas, cuáles son las órdenes, cómo funciona esa estructura y cómo se reproduce. No nos interesa dónde vive no sé quién, ¿no? Y fundamentalmente hay gente muy joven en la Brigada Político-Social, en la magistratura, en las Fuerzas Armadas en general, que son cuerpos que a lo mejor tienen gente que entra con 24 o 25 años en toda esta estructura militarizada y que luego en la transición sigue dentro, ¿no? Y eso no se ha depurado, no se ha democratizado, tarda mucho tiempo en tener unos estándares, digamos, europeos. Yo estoy convencido que los Guzmaros del futuro, a lo mejor dentro de 500 años, ahora hay Guzmaros que están estudiando todavía aspectos no conocidos de los reyes católicos, ¿no? Pero esta es una cuestión para la historiografía. A mí lo que me hace temblar cada vez que escucho un testimonio como estos es que estamos hablando de una española que tiene ya 82 años. Y claro, nos parece que es una cosa de viejos, pero no, es que cuando la torturaron tenía 30. Hombre. Tenía 30. Y entonces que el Estado democrático no haya hecho lo posible, primero para abrir los documentos y que los historiadores lo contemplen, ¿no? Y en segundo lugar, ya que no se puede
perseguir ni condenar ya a quienes cometieron las torturas, por lo menos para que las víctimas tengan un resarcimiento. O sea, que el Estado democrático les diga, lo sentimos mucho, lo vuestro fue verdad, y ya está, ¿no? Esto es lo que a mí de verdad me tortura cada vez que oigo determinadas cosas. Y hacerlo en vida de ellos, Isaías. Claro, pero es que el otro día yo asistí a un acto en Logroño y hablaba la nieta de una mujer que quedó viuda, joven, con 9 hijos, porque fusilaron a su marido en la posguerra, y esta mujer tenía 80 años, era la nieta. 80 años. Es que se nos están yendo estas personas y con ellas se nos va la memoria personal, pero sobre todo con ellas se nos va, que esto es lo que nos debería avergonzar a todos, la posibilidad de que una democracia les diga, pues efectivamente, lo vuestro no debió de ser, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente, y tú lo sabes, la mayor parte de la gente, muchísima gente se ha muerto o ha visto perder a sus familiares sin verse con ese tildados todavía de criminales, ¿no? Y yo creo que eso es la mayor parte de la gente, lo que te decía es que fueron tratados como tal. Claro. Y eso no puede ser. Sí, y ahora quiero decir que es que esto ya está sabido, o sea, que se torturó en el régimen de Franco, que se fusiló, que se asesinó, que se exilió, que se encarceló, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Y esto tuvo una inercia todavía en la democracia. O sea, lo fundamental, el titular lo tenemos, y lo que los historiadores buscan ahora, y algunas personas concretas como Blanca Serra, lo que buscan es el pormenor, el detalle de lo que sucedió. Profesor, y en ese periodo de inercia que comenta Isaías, del 75 al 82, o un poco más incluso, ¿qué efecto tuvo la ley de amnistía? Porque por un lado sí que permitió la liberación de presos políticos, pero no sé si complica también esta otra parte de la que estamos hablando. Bueno, la ley de amnistía sí que tiene esa otra parte, que es decir, todos los cuerpos, instituciones que están vinculadas a la persecución o a la represión política, diríamos hoy en día, queda sin ninguna responsabilidad. Entonces, esto hoy en día se ve muy mal y se abre la puerta se ve como la antesala de la impunidad. Pero en aquel momento fue algo fundamental, ¿no? Fue fundamental para relajar, para pactar y sobre todo para excarcelar a un montón de gente que estaba en la cárcel por delitos políticos que hoy son derechos, ¿no? Como se comentaba. Entonces yo creo que hoy, con el paso del tiempo, se juzga muy mal, pero hay otras leyes de amnistía y hay amnistías en Europa muchísimas, ¿no? Entonces, en su momento es muy interesante, con el paso del tiempo y después de tanto tiempo, tenía que haberse mejorado esa cuestión, ¿no? Esa amnistía para el 77, vale, para el 2025... La amnistía, de todas maneras, se puede discutir. Lo que sucede de Gudmaro es que la amnistía lo que hizo fue amnistiar a los verdugos, digamos, y sin embargo, quienes fueron víctimas de los verdugos, porque fueron detenidos, porque fueron encarcelados, cada vez que han intentado que aquellos procesos quedasen anulados, se han visto con una barrera tremenda. Porque si la amnistía hubiera sido, digamos, equitativa, bueno, perdonamos los unos y los otros. No. Resulta que se perdonó a los unos y los otros seguían figurando ahí con antecedentes penales porque habían sido detenidos conforme a una ley que consideraba que militar en un sindicato o haber sido profesor en la República, pues era un delito, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Al margen de discutir la amnistía. Bueno, ya está. Yo es creo que no sé hasta qué punto, fíjate lo que no sé hasta qué punto voy a decir una barbaridad, pero aquí el profesor Guzmán me corregirá. Yo creo que en España se dio una amnistía sin haber hecho un proceso de la verdad. Mientras que en la mayoría de países primero se hace una comisión de la verdad, se estudia todo lo que se ha hecho y se dice usted no va a pagar por esto porque se considera que el régimen es responsable de esto y por lo tanto le damos la amnistía. Pero aquí se dio una amnistía, pues eso, ¿no? Como una bendición papal hacia todos y aquí se acabó, no se hable más. Y yo creo que no puede haber amnistía con silencio, porque si no, ¿qué justicia hay cuando a las víctimas no se les, como mínimo, no se les resarce de lo que han vivido? Sí, tenéis razón. Yo la verdad es que solamente me remito al momento, ¿no? Hay que pensar también de las dificultades y es lo que siempre decimos, que fue muy difícil. Con el paso del tiempo se debía haber intercalado todo esto. Yo creo que hay una clave fundamental y también la Comisión de la Verdad, como mencionas, hubiera hecho un gran avance en medidas de reparación simbólicas sin entrar en la cuestión legal, que es donde nos hemos encallado, porque ninguna de las sentencias desde el año 36 hasta el 78 militares han sido anuladas, ninguna. Y la clave del proceso español es que ninguna sentencia militar ha sido anulada. Y claro, y ahí es donde estamos. ¿Estamos a tiempo de hacer una comisión de la verdad?
Yo creo que sí, sobre todo para la gente que todavía lo puede necesitar y sus familias, y también para resarcir, digamos, y mostrar a la sociedad que no es una cuestión de justicia revanchista no tiene nada que ver con la política, sino que es un proceso de deber social, ¿no? Como ha ocurrido en otras partes. Ayer hablábamos de la incapacidad de tener un relato común de nuestra historia, de lo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo se necesita en una sociedad para analizar y para digerir su pasado reciente sin manipulaciones, digamos? Para una guerra civil yo creo que al menos un siglo. O sea, nosotros empezamos a comprender, nosotros, no las personas que la han sufrido, a nivel histórico, un siglo, lo que son todas las piezas. Para procesos igual Segunda Guerra Mundial o guerras menos. Pero los procesos traumáticos necesitan un cambio generacional y un cambio de mentalidad. Y luego medidas de acompañamiento, ¿no? que no estamos teniendo. Pero claro, nosotros queremos conocer, pues yo qué sé, quién tomó la cota 50, que es importante, pero más importante es que esta mujer se muera viendo esto, ¿no? Claro. Oye, antes has hablado de la dificultad de desmontar las estructuras franquistas que permanecían en la policía, en el ejército, en la judicatura, en la política, y las estructuras mentales. Ahora ya te pregunto como profesor, ¿no? Es decir, ¿qué hace un profesor con un chaval que llega con 22 años a la universidad y que te dice que, bueno, que lo de la dictadura no estuvo tan mal, incluso que a lo mejor podría estar bien? Dicen las encuestas que son 20 de cada 100 ahora mismo jóvenes, con lo cual nos queda la esperanza de los 80 de cada 100, ¿no? Pero con esos 20, ¿qué hacemos? Bueno, hay un shock, nosotros estamos un poco en shock y yo creo que tenemos que intervenir, no ser tan pesados, no mirarnos solo en nuestro ombligo y, digamos, hacer el mundo académico, esto no va con nosotros, sino que tenemos que intervenir, divulgar mejor, hablar con ellos, hacer más pedagogía y trabajar eso en clase. O sea, no puede ser que alguien salga de una carrera, yo me atrevo a decir todas, ¿no? Pero más en concreto en la nuestra, pues defendiendo esas cosas que no son verdad, ¿no? Porque, oiga, usted viene aquí a aprender todo, y sobre todo esta metodología. Luego tenga usted las ideas que usted quiera, pero no puede salir negando esto, ¿no? Que por otra parte también es un proceso europeo y mundial, ¿no? Esa revisión del pasado, pero sí se ve del COVID a esta parte que comentabais al principio, sí que una convicción mayor en negar determinadas cosas y en plantear aspectos positivos de la dictadura, a montones. Digo, bueno, dígame usted uno, y empieza ya la cosa. Pero sí que hay una corriente y yo creo que en eso también nosotros nos tenemos que evaluar, ¿no? La universidad también viene del franquismo. Profesor, hace referencia al contexto europeo y mundial. De nuevo, en ese periodo, 75, 80 y algo, ¿cómo valora, bueno, no sé si el acompañamiento o el seguimiento que se hizo desde Europa y desde Estados Unidos de ese proceso de transición en el que estábamos? Porque estoy pensando, últimos años del franquismo siempre se cita el caso de Grimau, que hubo protestas de prácticamente todo el mundo, incluyendo el Vaticano, pero aquello de igual. No sé si con la muerte de Franco cambió la actitud de Europa, de Estados Unidos en ese seguimiento que había que hacer con España, o cómo se valora. Bueno, precisamente sabemos más gracias a los Estados Unidos, que han desclasificado sus papeles, no como nosotros, ¿no? Que los guardamos más. Entonces, a veces hay que verlo por ahí, y ellos sí que siguen día a día lo que está pasando en España, precisamente por la posición en el sur de Europa, ¿no? El peligro del deslizamiento comunista en el sur de Europa y una desestabilización en España. Y la clave ahí ellos sí que la dan, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que ellos vigilan muy mucho son los movimientos en las Fuerzas Armadas, y si ahora leyendo en retrospectiva sus cables, pues alertan del golpe de Estado, ¿no? Mucho antes. Entonces, bueno, Europa sí tiene una negociación para que España deje precisamente las torturas y cumpla los derechos humanos y pueda entrar en el mercado común europeo, que es la parte que los aperturistas del fin del régimen están intentando mover, ¿no? Entonces conectan con eso, y los otros están preocupados con las Fuerzas Armadas, que saben que son lo contrario. Pero eso es interesante, quizás estaban más preocupados de las Fuerzas Armadas porque tenía un efecto exterior que de lo que pudiera pasar dentro de la policía o de la represión interna, ¿no? No les importaba para nada al interior. Y aquí hay varias transiciones, ¿no? Porque, digo, hay varias transiciones, porque al final, hasta donde recuerdo, el ejército no se empezó a reformar hasta la llegada ya del gobierno socialista, es decir, con Narcís Serra, y luego
También recuerdo que antes se cambió el uniforme de la policía, pero me parece que no sirvió para reformar mucho. Es decir, yo creo que ese periodo que Andrea nos contaba de las torturas en las prisiones y todo esto, se basa en una cosa, que es que la ley de amnistía lo que hizo en general fue mantener cierta impunidad, se mantenía en silencio, y por lo tanto el que venía del régimen decía, bueno, no va a pasar nada, pues yo aquí sigo sacando la información como buenamente quiero, ¿no? Sí, se está estudiando, por ejemplo, todo el peso, todo el personal político que pasa del franquismo al mundo democrático, gobernadores civiles, alcaldes, y es brutal. Es brutal, entonces imaginaos, o hay que imaginarse lo que ocurre en esos espacios que no conocemos, que son sobre todo jurisdicción militar. Gudmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Un placer. Andrea Villoria, gracias. A vosotros. Un abrazo. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar? La Ventana. Liar is the word for those that don't tell the truth. So tell me the truth or be a liar. There's no pain that you can soothe. So go on and shoot, don't be a liar. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana hoy cafeteando con Isaías Lafuente, Rafa Panadero, Rafa Vilasan Juan y hoy está Nazaret Castellanos, así que vamos a hablar de neurociencia. Neurociencia de café. Con Nazaret Castellanos. Que no es por unir las cosas con la actualidad, pero es que la actualidad como que nos persigue. Nazaret, hoy propones hablar de la mentira, sí, de cómo actúa nuestro cerebro cuando mentimos o cuando nos mienten. A ver, por empezar por algún lado, ¿qué es o qué implica decir la verdad desde un punto de vista neurocientífico? Pues decir la verdad sería siempre recordar. Si tú me preguntas algo y yo quiero decir la verdad, tengo que tirar de la memoria, ¿no? Entonces, esa información que tú me preguntes, algo, por ejemplo, de mí, pues hay una zona del cerebro que es el hipocampo, donde pues almacenamos gran parte de la memoria y ahí se busca esa respuesta. Entonces, eso es lo que tendemos a decir, esa sería la verdad. Sin embargo, claro, ante una pregunta, pues yo podría mentir, ¿no? Y entonces lo que hace el cerebro en ese caso, imagínate que tú me haces alguna pregunta relativa a mí, yo, y esto lo vio la Universidad de Bélgica, que lo publica en el año 2011, el cerebro tiende a decir la verdad, es la respuesta innata que sale, es decir, busca... Por ejemplo, yo te digo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Entonces mi cerebro va allí y piensa, 48. Y entonces eso es lo que siempre sale o no. Pero eso, imagínate, eso va hacia las partes más profundas del cerebro, que es el hipocampo, y luego tiene que ir otra vez hacia arriba, hacia la parte superficial para que yo sea consciente de eso y lo verbalice. 48. Entonces, antes de que eso salga, pasa por una especie de filtro, que es la corteza frontal, que dice, ¿nos interesa o no nos interesa decir esto? Entonces imagínate que a mí me interesa decirte que tengo muchos más o muchos menos, ¿no? Y entonces dices, sí, me interesa. Y entonces eso hace que la corteza frontal mande de nuevo una señal hacia abajo al hipocampo, que es la parte de la memoria, pero también la de la imaginación, la de crear algo. Y dice, no,
dime otra cosa. ¿Qué te interesa? ¿Más o menos? Le pregunta la corteza frontal. Me interesa decir más, por ejemplo. Entonces, genera un número acorde a lo que el contexto que yo recibo. Me interesa decir que tengo tanto. ¿Qué pasa con esto? Pues que vemos que decir la verdad es algo que es, como dice Bélgica, que es instantáneo en ese proyecto, pero decir la mentira tarda más tiempo, porque tiene que bajar y subir. Oye, entonces, ¿y ese proceso regula solamente la palabra? Porque No. hay veces que estamos diciendo 48 con la palabra y se nos pone una cara de tener bastantes más, ¿no? El lenguaje no exacto. verbal, ¿no? Claro, que te Exacto. delata ahí. Y esto es muy bonito porque dices que si la pongo en mí, ¿no? Por ejemplo, o el Sí. que lo está escuchando. No, en el que Lo está diciendo. El que lo está diciendo, sí. Exacto. Y entonces, esto, por ejemplo, lo utilizaban mucho los espías, ¿no? Eso es la incongruencia palabra-gesto, Ajá. ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú me preguntas, ¿qué tal estás hoy? Y te digo, todo muy bien. Claro. Y ves y dices, Pues no esa parece. carilla. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te digo algo, por ejemplo, estoy muy bien, ¿no? Y mi propio cerebro se estresa cuando lo que yo digo y mi cuerpo refleja otra cosa. Aquí a lo mejor te quiero mentir, tío, todo muy bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Cuando mi cuerpo no refleja el estado emocional en el que estoy, que eso produce una emoción aún más negativa. Por eso fíjate qué importancia siempre, ¿no? Volvemos al observar tu cuerpo y ver cómo lo expresas, esa conciencia corporal. Pero fíjate, en todo este proceso que estás describiendo parece que hay mucha conciencia de lo que va pasando. No sé si el concepto que a veces se usa de una mentira inconsciente, ¿eso existe? ¿Eso es otro argumento que nos damos para mentir? ¿O? Pues mira, eso ahí hay dos cosas que son muy interesantes. Por una parte están lo que es las mentiras de, bueno, le voy a decir que tengo menos años, ¿no? Porque me interesa, y eso es consciente, es decidido, es deliberado. Pero luego están las memorias falsas. Entonces, dentro de las memorias falsas hay dos tipos. Entonces, la memoria falsa es aquella que no es verdad, pero yo creo que es verdad. ¿Vale? Esto se descubre, lo hizo una universidad en China, un estudio en animales que consiguieron meterle una memoria, un aprendizaje a una rata, la metían en un laberinto, allí estaba la comida, nunca había estado en el laberinto, modificaron algo en su hipocampo, lo metían y sabía. Es decir, fíjate qué peligroso. Eso tiene pues una aplicación, si llega a pasarse a cerebro humano, de poder recuperar memorias y tal, pero también fíjate esa otra parte de yo te puedo meter algo. Entonces allí se vio que eso mismo lo puede hacer el propio cerebro. O sea, yo me creo que ha pasado algo sin ser un delirio y sin embargo no te estoy mintiendo y estoy diciendo la verdad. Hay una investigadora, Elizabeth Loftus, en Estados Unidos, que lleva mucho tiempo intentando hacer comprender que los testigos de un suceso hay que tomarlos con mucha cautela. Entonces ella ponía siempre el ejemplo. Tú imagínate que estás en una tienda, entra un señor con una pistola y tal, pues esto es tremendamente estresante para todos nosotros, ¿no? Entonces llega la policía, ya pasa y dice, a ver señora, ¿qué ha visto usted? Y entonces, cuando estamos en una situación muy estresante, el hipocampo tiende a bloquearse. Es decir, es como si la cámara, que donde vamos guardando todo, se apaga si se encendiese o incluso se apagase. Se deteriora, se bloquea. Por tanto, lo que ha pasado no ha quedado registrado, ha quedado registrado un poco erróneamente. Pero el cerebro tiene muchos problemas con eso de que yo no recuerdo. No suele decir no me acuerdo, no lo sé. Intenta llenar lagunas. Lo rellena y lo rellena con estereotipos. Entonces ella lo que vio es que pues las personas tendían a decir a la policía pues era de raza tal, acento tal, que no era verdad, pero no mentían. O sea, el que miente no es consciente de que está mintiendo. Exactamente. Ahora rellenamos además muchos vacíos de estos con imágenes en esta sociedad audiovisual. Hay muchísima gente, ahora que estamos recordando lo que estamos recordando, hay mucha gente que dice, yo vi el 23 de febrero por televisión y no se emitió por televisión. Podías estar escuchando la radio, eso sí, ahí sí que estaba la radio, pero la televisión no. Sin embargo, uno cree haber vivido eso y haberlo visto en televisión. Exacto. Un trocito, eso Isaías, hasta que desviaron la cámara, un trocito. Bueno, sí, hasta que desviaron la cámara, pero es verdad. Pero yo que tenía una pregunta, porque a veces yo creo que, fíjate, Nazaret, si nos tienes que explicar cosas de todo esto del cerebro, porque yo creo que hay muchas mentiras que la gente se piensa que son verdad. Es decir, claro, por eso, cuando mira, tú hablas de un hecho objetivo, oye, Rafa, tú tienes 48 años, pues no tengo 48 años y eso se puede demostrar fácilmente. Ahora bien, cuando ya entramos, si tú ahora me preguntas, ¿tú crees que, en fin, que hay que respetar siempre la justicia? Yo te tengo que decir, pues sí, pues vaya mentira te estoy diciendo. Entonces, claro, o sea, y yo me puedo creer que tengo que responder una cosa porque es lo que he aprendido, pero al fondo es una mentira.
Exacto. No me lo creo, vamos. Entonces, ¿llegamos al punto en que nos creemos nuestras propias construcciones? Sí, mira, otro tipo de memoria falsa, que es lo que íbamos a decir, es aquella en la que tú te has creído incluso tu propio personaje, ¿no? Y esto le pasa como mucho a los actores. Una vez que se han metido en el personaje, ya llegan a pensar como él. Entonces, cuando a lo mejor estamos acostumbrados a manipular, estamos acostumbrados a darle la vuelta a las informaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a fingir algo, ¿no? Porque nos interesa dar una imagen u otra. No hace falta ya que tengamos que tomar la decisión consciente de voy a mentir. Ya nos sale sola y nos llegamos a creer esa propia mentira. O sea, esto puede derivar en patología. Absolutamente, ese mentiroso compulsivo, el que se cree ese personaje, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos mienten repetidamente y luego descubrimos que nos han mentido, ¿no? ¿Qué le pasa algo a nuestro cerebro cuando se sabe que te has tragado una bola durante un montón de tiempo? Pues lo que se ha estudiado, eso es más difícil de estudiar, pero lo que sí que se ha visto es que cuando alguien nos está mintiendo, aunque nos lo estemos creyendo conscientemente, la reacción del cuerpo es diferente a cuando nos están diciendo la verdad. Hay una sincronización entre cerebros, hay una sincronización entre corazones que hace que puedas incorporar al otro. Pero ¿qué pasa? Que esto mi cuerpo lo va a percibir siempre y cuando tú seas consciente de que tú estás mintiendo. Pero si tú me estás diciendo una memoria falsa, para ti es verdadera. Y entonces ahí es más difícil, ¿no?, confundirnos. Y algo que es muy bonito que has dicho tú antes, y que nos afecta mucho en esta era de los móviles, es que la memoria, el sentido más fácilmente falseable es la visión. El menos, casi imposible, es el olfato. Pero la visión sí, lo vi, estoy convencida de que lo vi. Por ejemplo, las memorias falsas aumentan con el consumo de cannabis, absolutamente, con el estrés, con la falta de sueño y el cansancio. Y entonces, claro, tú no mientes, pero no dices la verdad. Entonces, jurarías haber visto pasar por ahí a Francino. Sí. Bueno, hay mucha gente que ahora, por ejemplo, recuerda, habiendo corrido delante de la Policía Nacional ya vestido de marrón, siempre dice que corrió delante de los grises. Si ya no llevaban ese uniforme. Oye, ¿y esto que antes llamábamos mentiras piadosas? Ya. Es decir, a veces conviene. ¿No? Ya. ¿Para qué le vamos a decir qué feo estás o qué gordo te estás poniendo? No sé. Mira, hay un enfoque que también surge ahora en Estados Unidos, que es precisamente esto de las memorias falsas. Es muy fácil manipularnos, mucho más de lo que pensábamos, aunque yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Y es muy fácil introducirnos memorias falsas. Entonces hay una propuesta que está siendo un poco así polémica, porque lo que pretende es introducir memorias falsas a personas con trauma. Esto no ha pasado. Entonces hay un debate ahí ético, porque por una parte, pues como tú dices, es piadoso, pero no se sabe, ¿no?, si es ¿Eso cómo se introduce? ¿No? Pues no es tan difícil. ¿No? Hay investigadores que han hecho estudios. Llevas a una persona al laboratorio. Hay uno muy famoso, que se hizo muy famoso, que cogían a una persona y la llevaban y dice: ¿usted se acuerda cuando estuvo en Disney? Sí. ¿Y tiene usted una foto en su casa con Piolín? No, sí. Logran, pues, dándoles datos. ¿Estaba usted vestido con tal? ¿Estaba en tal sitio? Entonces empiezas tú a crearte esa imaginación. Y cuando ya la persona decía: sí, tengo la foto con Piolín, y dice: Piolín no es de Disney. Qué bueno. ¿No? Eso lo he hecho yo con mis esto hijos, era sí. muy Con un Photoshop, experimento no. famoso, pero que no es tan difícil. Eso, por ejemplo, hoy se estudia mucho estos mecanismos cerebrales para ayudar en estrategias de venta, ¿no? A ti siempre te ha gustado, te has querido. Somos muy manipulables. Y estaba pensando en contextos, es una manipulación a nivel social, depende en determinados contextos. Por ejemplo, en un contexto de shock, Claro. es más fácil introducir memorias falsas o manipulaciones, ¿no? Por supuesto, claro, todo lo que sea cuando estás muy nervioso, ahí tienes una actividad de la amígdala muy fuerte y por tanto tu hipocampo, siempre que la amígdala esté más fuerte, el hipocampo está más débil. Entonces, amígdala es emoción, hipocampo es memoria. Entonces, cuanto más nerviosa estés, más te va a fallar la memoria, ¿no? Por eso muchas veces se dice, ¿no?, que a la hora de tomar decisiones o intentar calmarse, porque te puedes traicionar a ti mismo, porque te crees... Luego, fíjate, hay una cosa muy bonita que hace, muy curiosa, que hace la amígdala, y es que cuando genera una memoria falsa,
te genera la sensación de que estás convencido de que eso así ha sido. Entonces, una memoria se genera con un circuito neuronal. Cuando las conexiones entre las neuronas son muy fuertes, yo tengo la absoluta sensación de que esto ha sido así, ¿no? Si a mí me preguntas, ¿qué has comido hace un rato? Pues yo puedo apostar aquí lo que sea, que sé. Tengo sensación de certeza. Y eso es porque esas conexiones son muy fuertes. Si son más débiles, creo que tal. Entonces, cuando te quiere meter una memoria falsa, la crea con una conexión muy fuerte. De tal forma que te prometo que dijiste que tal. ¿Verdad? O sea, no solo se lo inventas, sino que hace que estés convencido de esa invención. Exactamente, porque se supone que es un mecanismo que intenta protegerte y generar esa memoria. Yo desde que estás aquí en la ventana ya empiezo a dudar si es mejor tener buenas amigas o buenas amígdalas, ¿no? Eso es lo que estaba para pensando. vivir y salir adelante. Buenas amígdalas. Buenas amígdalas. Imprescindibles las amígdalas. Faltan, 3 minutos para las 5 de la tarde, para las 4 en Canarias. Después del boletín, Isaías, hay unidad de vigilancia. Hay unidad de vigilancia, sí. ¿Tenemos un aperitivo de gazapos? Pues sí, bueno, el tiempo vuela, ¿no? Fíjate, hace ya 15 días casi que estábamos hablando de la dimisión de Carlos Mazón y ahí recogimos un resbalón. Alguien dijo, ¿en qué estaría yo pensando? Que cargo todavía no se ha hecho, siga en su puesto y va a seguir. Y esto tiene 3 culpables que son Carlos Mazón, que se me ha escapado. Esto habría que hablarlo con Nazaret, que a veces en las redacciones gastamos bromas y al final la broma... ¿Cómo estaba la amígdala? Llega a la antena. ¿Cómo estaba la amígdala? Sí, sí. Y un día cedí el testículo a los compañeros de un programa, por ejemplo. Bueno, esta semana triunfa otro gazapo sobre el candidato a sucederle. No sabemos si el PP quiere promocionarlo o cargárselo definitivamente. En la Comunidad Valenciana se va acercando el momento en que el PP tiene para registrar antes de mañana el nombre del candidato a suceder a Mazón. Sigue negociando con Vox las condiciones para follar a Juanfran Pérez de Lorca. Los dos son de ¿en qué estaría yo pensando? Las amígdalas de Nazaret. Sí. El hipocampo y la amígdala ahí, están inflamándose. Como este otro, escuchado en el Hoy por Hoy de Huelva, sobre una playa maravillosa de la provincia, excitante o muy divertida, no sabemos muy bien. Sí, decíamos al principio que el Ministerio para la Transición Ecológica ha firmado ya el acta que da inicio a las obras de regeneración de la playa de Matalascoñas, con una inversión cercana a los 6 millones de euros. Playa de Matalascoñas. Bueno, y uno más, Zelensky, que ha vuelto a España. Si en el anterior viaje lo recibió Felipe II, no consigue dar con Felipe VI, porque ahora resulta que ha llegado y le ha recibido otro. Con empresas de armamento, que es lo que viene a buscar aquí y lo que ha ido a buscar también a Francia en esta gira que está llevando a cabo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que después va a tener reunión con el presidente del gobierno y con el rey Juan Carlos. ¿Rey Juan Carlos? Ay, el rey. Gracias por corregir. ¡Qué susto! Pero me has asustado y todo. Yo creo que se trata de decir Volodymyr y luego ya lo demás. Luego ya, venga, el que caiga. Pues Fernando después del boletín ampliamos en la V. Nazaret, muchísimas gracias. Un beso, Rafa. Un beso. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.